Buenas noches y bendiciones, son las 7 en punto, es miércoles, un ombligo de semana más que nos regala el Señor y esto es Café con Cristo. El tema de esta noche es los ángeles aquí en la tierra. Cuando usted habla de ángeles o escucha la palabra ángeles, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que usted se imagina cuando se le habla o se le dice la palabra ángeles? Creo que muchos de nosotros o la mayoría imaginamos a un ser que es muy bello y imaginamos que pueden ser vestidos de blanco, que tienen alas, que tienen una areola. Es la imagen que se nos ha puesto o que creemos o que pensamos al hablar sobre los ángeles. Pero ¿qué pasa de los ángeles disfrazados aquí en la tierra? ¿Qué pasa de las personas que se convierten en ángeles de alguna manera para el servicio de Dios o se convierten en ángeles que vienen en algún momento de nuestra vida y nos bendicen, nos ayudan y muchísimas veces no nos damos cuenta todo lo que toma o todo lo que hacen ciertas personas para bendecir a alguien más y muchas veces es en lo oculto, sin que nadie se dé cuenta, solamente te bendicen y no buscan recompensa ni nada a cambio. ¿Le parece si vamos y leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 2 y 3 y después el 16? Acompáñeme a leer. Y dice así en Hebreos 13, capítulo 2, en Hebreos 13, el 2 y 3. Así que vamos a leer. Hermanos, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Bendiciones, bienvenidas. Acuérdese de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. No se olviden de hacer el bien y de compartir con los que no tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Así que estamos leyendo en el libro de Hebreos y hablamos sobre los ángeles. Si apenas se va añadiendo, después se regresa a ver el video para que vea la introducción. Así que la Biblia en bastantes pasajes nos describe de maneras distintas a los ángeles. En el libro de Lucas capítulo 2 nos dice que una multitud de ángeles se le apareció a los pastores cantando para anunciar el nacimiento de Jesús. Y estos temblaron y se asustaron. En sí no nos describe la apariencia de aquellos seres, pero ellos temieron cuando vieron a esas personas, a esos ángeles anunciando, cantando, alabando y anunciando el nacimiento de Jesús. En el libro también nos dice en la Biblia que cuando Jesús estaba en la tumba y se apareció el ángel, las personas quedaron muy asustadas cuando vieron que el ángel les informó y les dijo que él no estaba ahí. También en la Biblia se pueden encontrar muchísimas experiencias con ángeles, con los que los humanos, como se describen a ellos como humanos o de distintas maneras. Pero hoy quiero que profundicemos en los ángeles disfrazados aquí en la tierra. Así que acompáñenme a leer en el libro de Daniel. Es una de las otras maneras que la Biblia nos describe un encuentro que tuvo una persona común y corriente como nosotros, que fue Daniel, con un ángel. Daniel capítulo 10, versículo 2 al 10 nos dice lo siguiente: en aquellos días yo, Daniel, estuve muy triste durante 3 semanas. No comí alimentos exquisitos, ni probé carne ni vino, ni me pusieron ningún perfume hasta que pasaron esas 3 semanas. El día 24 del primer mes del año, estaba yo a la orilla del río Tigris. De pronto me fijé y vi un hombre vestido con ropas de lino y un cinturón de oro puro. Su cuerpo brillaba como el topacio, su cara resplandecía como un relámpago, sus ojos eran como antorchas encendidas,
Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce. Su voz parecía de una multitud. Solo yo pude ver la visión, pues los hombres que estaban conmigo no se dieron cuenta de nada, porque el miedo se apoderó de ellos y corrieron a esconderse. Yo estaba solo cuando tuve esta gran visión. Me puse completamente pálido y sentí que me faltaban las fuerzas. Cuando le oí hablar, caí desmayado y quedé tendido en el suelo. Enseguida una mano me agarró y me dijo, levántate. Enseguida me agarró y me levantó, hasta dejarme apoyado sobre mis manos y rodillas. Luego me dijo, Daniel, a quien Dios ama, escucha bien lo que te voy a decir, levántate porque yo he sido enviado a ti. Se fija la descripción que nos regala aquí Daniel sobre ese ángel que vino a visitarlo. Dice que su cuerpo brillaba como el topacio, era un hombre vestido con ropas de lino, un cinturón de oro puro, su cara resplandecía como un relámpago, sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos y sus pies brillaban como el bronce, su voz parecía la de una multitud. Wow, para mí hasta me puedo imaginar un poco la descripción, se quedan cortos a una descripción sobre Jesús, pero se fija cómo describe a este ser que visitó a Daniel y cómo en las tres maneras que he mencionado y a los ángeles, cómo la gente temía y se asustaban de ver esos seres divinos. Imagínense un encuentro con Jesús, que Él es el Todopoderoso, el Grande, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que merece honra y gloria. Imagínense si estas personas tuvieron encuentros con seres que el Señor enviaba para traerles palabra, para ayudarlos o para bendecirlos. Imagínense un encuentro con Jesús. Yo creo que no lo podríamos soportar nadie de una manera así tan explícita como la tuvieron Daniel y las personas que mencionamos esta noche. Pero ahora, ¿qué sucede con aquellos ángeles disfrazados aquí en la tierra? Yo también te amo, hermana. Como esas personas que nos bendicen, que nos ayudan, que muchísimas veces hacen obras y cosas tras bambalinas, dijeran, o sea, donde nadie los mira, hacen cosas para bendecir a otros, donde nadie les aplaude, donde nadie les reconoce. Hacen cosas en lo oculto que su Padre les va a recompensar en lo público. Al yo tener el tema, cuando el Señor me decía desde la semana pasada, vamos a hablar de los ángeles disfrazados aquí en la tierra, es decir, de los que sirven al Señor, que no son los que traen aureola y no traen alas y no están vestidos de lino ni están con esos cinturones de oro puro, sino personas comunes y corrientes como tú y yo que simplemente aman al Señor y le obedecen, tratan de servirle y tratan de ser lo que la palabra del Señor nos dice, convertirnos en las manos del Señor, convertirnos en los labios del Señor para hablar, convertirnos en los pies del Señor para ir, convertirnos en esas personas que hacen lo que la palabra de Dios dice. Si tuve hambre me diste de comer, si tuve sed me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, me visitaste en la cárcel, etcétera, etcétera. Todo lo que dice la palabra de Dios, que nosotros los hijos de Dios, los ángeles disfrazados, deberíamos de hacer por nuestro prójimo cuando nadie nos ve, donde nadie nos ve y donde no buscamos reconocimiento de nadie, porque nuestro Padre ve todo y su palabra dice que si nosotros hacemos lo que Él nos ordena, si nosotros hacemos lo que Él nos dice, Él nos va a recompensar, la recompensa viene de Él. Y su palabra dice que nosotros lo hacemos donde nadie ve y Él en lo público le da a sus hijos la bendición. Así que cuando el Señor me daba este tema yo pensaba y decía, ángeles disfrazados. Y el Señor me daba ejemplos comunes y me recordaba una película que me gusta mucho ver y se llama Milagros del Cielo. Y en esta película es la trama de una niña que se enferma de la nada y se lo voy a resumir muy rápido. La madre empieza a perder la fe cuando ve que la niña está pasando por esa enfermedad tan fea que le estaba provocando no poder alimentarse bien. Entonces la madre comienza a perder la fe mientras el papá trataba de apoyarla y decirle que no perdieran la fe, que eso era lo último que les quedaba. Sobre toda la trama de la película pasan muchas cosas para que la madre pueda recibir el milagro que ella quizá no sabía o no estaba pidiendo recibir, porque como les digo, su fe se estaba perdiendo por el sufrir de ver a su hija de esa manera. Entonces, cuando usted mira la trama de la película puede observar que al final el milagro les dado a ella después de que la niña cae de una altura muy, muy grande y la niña a lo que nos dice la trama de la película parece que murió
y fue y estuvo en la presencia del Señor. El Señor la sanó y le da una oportunidad y regresa. Así es como yo la veo la película, ¿verdad? Porque cada quien puede interpretar de maneras distintas, pero en sí la trama nos dice que al final ella recibe el milagro y se le da la sanidad. Y al yo pensar en esto de los ángeles disfrazados, el Señor es el que se lleva las bambalinas y los aplausos porque los milagros vienen de Él y Él es el que hace todas las cosas. Pero si tú ves la trama de la película, al final te muestra que de alguna manera hubo muchos ángeles disfrazados que ayudaron a esta mujer durante toda su travesía, durante toda la situación que ella pasó. Y quizá no te das cuenta que todos hicieron algo, pero al final se nos muestra en la trama que todos de alguna manera fueron las manos de Dios, fueron los pies de Dios, fueron la voz de Dios y bendijeron a esta mujer atrás donde nadie veía y al final Dios hizo el milagro completo. Es decir, en la trama de la película, una de las secretarias ayuda a la mamá y habla con el doctor pidiéndole que la reciban, que no tuviera cita. Y uno de los jóvenes que estaba en el aeropuerto, al querer el padre viajar, no tenía nada de dinero, las tarjetas de crédito estaban todas al tope. Este joven se da cuenta que están en una emergencia. De alguna manera u otra les ayudó dándole los boletos diciendo que el sistema se había caído. Y así nos habla de varias personas en la película, como el doctor estuvo ahí animando. Me explico. No tuvieron ellos que llevarse la recompensa, porque la recompensa la recompensa la dio Dios, pero la honra y la gloria se la lleva a Dios porque Él hizo el milagro. Pero Él utilizó a muchísimas personas de maneras distintas para bendecir a esta mujer y al final se hiciera el milagro completo de la mano de Dios. ¿Cuántas personas existen así en la tierra que sin que tú te des cuenta están orando por ti para que tú recibas lo que necesitas? ¿Cuántas personas a veces sin buscar reconocimiento, sin que nadie diga, ayudan a alguien más y lo bendicen, no buscando nada para ellos, sino simplemente ayudando económicamente, ayudando con una palabra, visitando a los enfermos, yendo a la cárcel, estando presente cuando alguien más te necesita? Si tú sabes que alguien está necesitado de alimentos o de algo, tú vas y llevas la bendición afuera y no dejas saber quién eres. Me explico. Simplemente haces lo que tienes que hacer y bendices a otros. Cuando yo pensaba en todo esto que Dios me hacía pensar, yo decía, Señor, ¿cuántas veces hay personas que nos han bendecido de muchísimas maneras y no nos damos cuenta? ¿Cuántas personas han sido tus ángeles que han traído esa provisión cuando nosotros estamos necesitados? Han escuchado tu voz, te han obedecido y han traído esa bendición. Jamás se me va a olvidar a mí cuando hace años teníamos poco tiempo de estar aquí y de muchas maneras Dios siempre mandó gente para ayudarnos y bendecirnos, aunque nosotros nunca le dijéramos a nadie. Si estuviéramos pasando por una necesidad o una situación, nosotros no lo decíamos, lo sabíamos nosotros y lo sabía Dios. ¿Cuántas veces una amiga muy querida para mí hacía lo que Dios le decía y ponía en su corazón? Ella no sabía si yo estaba pasando por alguna necesidad, pero cuántas veces me bendijo llevando a mi casa leche, queso, huevos, cereales y un montón de cosas. Y lo hizo por bastante tiempo sin que nosotros pidiéramos nunca nada ni le diéramos a saber si estábamos necesitados. Y así te pudiera decir yo de mil maneras cuántas veces han venido ángeles a mi casa a bendecirme con cosas que Dios envía, que solamente Él sabe que yo necesito. No estoy hablando solo de lo material. Si yo te pudiera contar cuántas miles de experiencias. Y yo sé que a ti te tienen que haber pasado también estas experiencias, que un ángel disfrazado ha llegado a tu vida, enviado por Dios y te ha bendecido de maneras que ni siquiera nos imaginamos. ¿Cuántas veces tú has sido ese ángel para alguien? ¿Cuántas veces tú has obedecido a la voz de Dios y simplemente haces una llamada, estoy aquí, ¿estás bien? Son milagros pequeños. Las cosas que hace Dios son tan magníficas que para nosotros podemos decir son milagros pequeños, pero son cosas tremendas y grandes. Y para que Dios haga su voluntad, su obra y complete ese milagro grande, el Señor hace pequeñas obras, pequeñas cosas, enviando a sus ángeles. Así como dice su palabra que Él envió ese ángel a Daniel cuando estaba necesitado y cansado. Así como Él envió ese ángel a Abraham y a Sara a decirles que Dios les iba a dar lo que ellos anhelaban. Así como Dios envió ese ángel a decirle a José cuando él estaba pensando en secreto abandonar a María, el Señor enviaba a sus ángeles, que sí, quizá eran seres divinos, que la gente se asustaba al verlos. Pero en estas épocas, quizá tú y yo no hemos tenido un encuentro todavía con un ángel así, con alas y como lo describe la Biblia. Pero ¿cuántos encuentros has tenido
con los ángeles en la tierra que son enviados del Señor y son disfrazados de personas comunes y corrientes como tú y yo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando el Señor me ministraba todo eso, yo decía, wow, Señor, ¿cuántas personas son tus ángeles visitando a los que están en la cárcel? ¿Cuántas personas son tus ángeles visitando a los enfermos? ¿Cuántas personas son tus ángeles alimentando a los animalitos que quizá la gente desprecia, maltrata y los ven como si fueran nada? ¿Cuántas personas, Señor, se quitan los zapatos por cuando ven a alguien en la calle sin zapatos? ¿Cuántas personas, Señor, hacen miles de cosas? Y me ponía a pensar y a saber que hay esperanza, que todavía en este mundo quedan las obras de Dios y son mayores que las cosas malas que vemos todos los días. ¿Cuántas personas prefieren todavía escuchar la voz de Dios, ser obedientes y convertirse en esos ángeles disfrazados que quieren ser lo que Jesús quiere que nosotros seamos en la tierra, que quieren ser sus manos, que quieren ser sus pies, que quieren ser sus abrazos, que quieren ser aquellos que todavía llevan las buenas nuevas y la esperanza? Y que para ellos no están buscando nada y que para ellos no están buscando la gloria, sino que sabemos que la gloria es para Dios y para el que los envía. Así que esta noche yo quiero que tú te pongas a pensar esta noche y recuerdes cuántos ángeles disfrazados han venido a tu vida, o si Dios te ha puesto a ti a ser un ángel disfrazado para alguien más. Mientras yo meditaba en todo esto, se gozaba mi corazón y se alegraba, porque las cosas y las obras de Dios son mayores que lo que está pasando en nuestros tiempos, que lo que está pasando en este mundo. Cuando a veces uno se pone triste o ya no tiene esperanza, o a veces dice, wow, lo que está pasando es peor que las cosas buenas que suceden, viene Dios y nos recuerda que sigue siendo el mayor, que Él sigue estando en control y que las buenas obras y que las cosas que Dios tiene para sus hijos que son bien, son mayores que todo lo que nosotros estamos viendo en nuestros tiempos. ¿Te parece si terminamos en oración? Si le pedimos a Dios que nosotros seamos esos ángeles disfrazados que alguien más necesita, que nosotros podamos ver esos ángeles que Él ha enviado a nuestra vida y que podamos tener esos encuentros que Él quiere que tengamos para que seamos conmovidos, para que seamos alimentados, para que seamos sanados y para que seamos bendecidos. Así que terminemos en oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque quizá nosotros cuando a veces oramos o te pedimos milagros o te pedimos, Señor, señales o te pedimos que nos hables cuando estamos en medio de una situación, cuando te pedimos, Señor, que nos digas que estás con nosotros o que nos mandes una palabra de aliento que nos diga que todo va a estar bien. Señor, como tu palabra dice que tú a tus hijos en la antigüedad y a tus siervos les enviabas ángeles con tus mensajes, y quizá ellos tenían esas experiencias con esos seres maravillosos como describe la palabra, Señor. Y nosotros quizá en este tiempo no hemos visto a una persona vestida con ropas de lino, con cinturón de oro, con rostros que brillan, Señor, con ojos de fuego. Pero, Señor, hemos visto a otro hermano venir a bendecirnos. Hemos visto a nuestros líderes interceder por nosotros. Hemos visto, Señor, generaciones levantándose a bendecir. Hemos visto a personas que nos han ayudado en la necesidad. Señor, hemos visto a esa persona, Padre, que no se cansa de hacer el bien porque te sirve y porque te ama a ti. Señor, cuántos encuentros hemos tenido con ángeles. Y como tu palabra decía, que seamos, Señor, de los que dan, de los que comparten, de los que bendicen. Porque siquiera no nos hemos dado cuenta muchas veces que quizá hemos hospedado ángeles, es decir, siervos tuyos, enviados por ti, Señor. Te pido que tengamos nuestros ojos alertas, Señor, para bendecir a los demás, para recibir esos momentos, Señor, que nuestros ojos espirituales se abran para ver, Señor, que quizá muchas veces ya hemos hospedado ángeles, o que cuando a veces hemos encontrado afuera a alguien con necesidad, alguien que tú nos has llamado a bendecir, Señor. ¿Quién no nos dice que eres tú disfrazando ángeles, Señor, para ver si nosotros haríamos tu voluntad, si nosotros obedeceríamos tu palabra? O quizá eres tú mismo, Señor, disfrazado para que nosotros bendigamos y al último ser más bendecidos por ti. Te doy gracias esta noche, Señor. Si alguien tiene necesidad de recibir tu palabra, Señor, de ver que tú estás con ellos o de que tu presencia los inunde, yo te pido, Señor, que tu precioso Espíritu Santo vaya a ellos y les dé lo que necesiten. Y que también, Señor,
envíes a tus ángeles a traer las fuerzas como se las enviaste a Daniel, a traer provisión, Señor, como tú se la enviaste a tus hijos, a traer, Señor, tu palabra de aliento como se la enviaste a Sara y a Abraham, a traer, Señor, esos ángeles que vienen y nos dan las buenas nuevas como se las dieron a los pastores. En tu poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones, gracias por haberse conectado. Si papá permite, nos reunimos un miércoles más. Los esperamos aquí. Si usted cree que esto va a bendecir a alguien, compártelo. Nos vemos el próximo miércoles. Descanse en el Señor y póngase atento, porque por ahí quizá ya le llegaron ángeles a bendecirle. Buenas noches y bendiciones.